Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Una jornada más, segunda y última de este octavo Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, aquí desde la Sala Malinche, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Muchas gracias a las personas que nos acompañan físicamente aquí en esta sala. Muchísimas gracias y os pido ya el primer aplauso del día para las compañeras intérpretes de la lengua de signos que están durante todo este congreso ayudándonos a transmitir mejor también, a llegar un poquito más allá, a hacer un poquito más de camino en el asunto, en la tarea que nos ocupa principalmente en este congreso, que es la igualdad y que no solo afecta necesariamente al género, aunque esa es nuestra prioridad. Muy buenos días aquí en España, muy buenas madrugadas, especialmente a las más de 100 personas que ahora mismo están conectadas ya desde lugares como Ecuador, como Chile, como Bolivia, como Argentina, como Colombia. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Hay mucha gente que repite en el plenario virtual y tenemos a gala decir o pensar que es porque no hacemos filosofía esencialmente en este congreso. Queremos hacer práctica. Ayer se demostró una vez más en este escenario, desde esta Sala Malinche, que la lucha por la igualdad avanza, pero avanza tal y como contó Paloma del Río, la voz del deporte femenino y la voz de los deportes emergentes en televisión española. Avanza a base de muchas mujeres que van empujando un tractor muy pesado en una cuesta arriba y que en el momento que dejan de empujar, retrocede. Sigue habiendo ejemplos, ayer lo comentábamos con la ponencia de Carlos Beltrán, de mujeres a las que no se prohíbe practicar el deporte, pero a las que se pone todas las dificultades para que no puedan desarrollarse dentro de ese deporte. Y lo seguimos viendo actualmente, lo hemos visto. Hoy nos acompaña el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, extremeño, y de la Asociación del Deporte Español. Lo hemos visto en un mundial, en un campeonato del mundo, multideporte en Ibiza hace apenas 2 semanas, mujeres con una temperatura importante y unas condiciones climáticas complicadas y corriendo con diferentes elementos que no parecen propios para el deporte. Nos recordaban las imágenes que ayer nos presentaba de hace un siglo Carlos Beltrán. Es decir, la tarea sigue en marcha y es necesario seguir empujando. Pero hay sueños que se van cumpliendo y hay objetivos que se van alcanzando, cuestiones que ayer también abordábamos y que hoy van a protagonizar el inicio de este congreso. Experiencias que esperamos que sean de utilidad desde aquí, desde Extremadura, desde Cáceres, desde España, para todo el mundo, y que allá donde no se haya podido desarrollar todavía, por ejemplo, una liga de fútbol femenino con carácter profesional, la experiencia que ahora vamos a conocer aquí en el escenario sirva como inspiración o como herramienta o como ejemplo para poder alcanzar también esos objetivos. La primera ponencia de la jornada del Congreso de hoy se llama la Liga Profesional de Fútbol Femenino, la Liga F actualmente en España, de sueño a realidad. Y nos la va a presentar una mujer a la que personalmente este presentador pues, conoce desde hace bastante tiempo, ¿no? Cuando Beatriz Álvarez Mesa empezó a jugar al fútbol en el Oviedo Moderno, tenía 12 años, creo, y su servidor era periodista y escribía para un diario que se llamaba Deporte Base, no sé si veas, lo recordará, semanario Deporte Base, un periódico que se dedicaba especialmente a los deportes emergentes, al deporte minoritario, a las categorías inferiores, y que tenía su huequito ya de aquella para el fútbol femenino. Se retiró a los 22 años de la práctica futbolística y empezó a ser entrenadora del club del Oviedo Moderno e impulsora de la escuela de fútbol del club. Por aquella, este presentador estaba en una emisora potente, en una cadena nacional, en la emisora del lugar del que ambos somos, del Principado de Asturias, y yo creo que ya hablamos, hicimos entrevistas y seguíamos hablando de fútbol femenino. Va creciendo poquito a poco, porque antes de eso, yo, por ejemplo, había conocido una futbolista que todos miraban mal en el pueblo, en Villabuena de Asturias. Pues esta chica juega al fútbol, no es normal. Luego conocimos a Toña Is, una gran referente también dentro del fútbol femenino español y que es también del mismo lugar de Oviedo. En fin, Bea siguió el proceso de luchar por su sueño, de luchar por un fútbol femenino digno y en las mismas condiciones que el masculino. Alcanzó la presidencia del club del Oviedo Moderno en 2009, en la que permaneció 10 años luchando por conseguir mejores condiciones para las mujeres que querían practicar, que querían jugar al fútbol, consiguiendo que cada vez hubiera más gente en la grada, en el estadio donde jugaban. En septiembre de 2019 fue nombrada directora general de Deportes del Principado de Asturias, de nuestra comunidad, donde intentó también pelear y empujar por el deporte femenino de manera especial. Y desde
2022, creo, desde el pasado año, es la presidenta de la Liga de Fútbol Femenino Profesional Española, la Liga F. Nos encontrábamos hace bien poquito en un área de servicio, en una autopista, viajando cada uno, y le preguntaba, ¿cómo estás, Bea? Porque vaya tarea más impresionante. Y me decía, bien, estoy cumpliendo mi sueño, peleando por mi sueño. Ayer lo dijimos. A cualquier mujer, a cualquier hombre que haya intentado hacer algo por la igualdad, dar un paso, le han dicho muchas más veces no que sí. Pero hay que seguir empujando ese tractor porque a veces los sueños se hacen realidad. Beatriz Álvarez Mesa, por favor, presidenta de la Liga F, la primera, y esperemos que para siempre, la única liga de fútbol femenino profesional en España. Vete por aquí delante mejor. Bea, muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de verte. Encantada. Bueno, no nos vamos a dar los besos que venimos juntos, ¿eh? Que ya estuvimos juntos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estamos en Extremadura, que yo siempre digo una cosa. Los dos somos asturianos, por eso perdonarnos que además los asturianos y las asturianas siempre hacemos mucha gala de nuestra tierra. Pero en Extremadura yo vivo una experiencia, no sé si te ha pasado, y es que aquí las palabras en política se transforman en hechos, en realidades. Aquí las mujeres pueden liderar. Hay una consejera líder, Nuria Flores, apuesta por el deporte, apuesta por el turismo y apuesta también por las mujeres. Hay una directora de la Fundación Jóvenes y Deporte, como es Sonia Bejarano, deportista y convencida. Aquí en Extremadura las cosas se hacen realidad. Sueños como el que tú has vivido, que yo acabo de contar, desde que te conocí que eras así y andabas con el balón regateando, hasta ahora. Totalmente. Bueno, es evidente, ¿no?, que estamos en una tierra que apuesta por el deporte. Agradezco aquí también la presencia del director general, Adán, que tuvimos ahí nuestro camino juntos también como directores de deporte y en la gestión del COVID. Y bueno, en general agradezco también a todas las personas que estáis aquí hoy en el Congreso. Y la verdad que sí, que es cierto. O sea, yo me considero, me iba a presentar, pero con la presentación que me hizo él, evidentemente ya no hace falta. Iba a decir que me considero una mujer muy ilusionada, que espero poder transmitiros, hablando del proyecto de Liga F, esa ilusión que siento, ¿no?, por este proyecto. Al final ha sido toda mi vida. No lo siento como un proyecto profesional, sino casi como un proyecto personal. Desde niña he estado vinculada al fútbol femenino y evidentemente pues es un privilegio poder estar ahora liderando este proyecto de no solo liga profesional de fútbol femenino, sino la primera liga profesional en España, y espero que la primera de muchas o de otras que puedan llegar y abramos camino pues al resto de mujeres que practican deporte. Tenemos muchas mujeres y muchos hombres en toda España que están conectados a nuestro seminario web, a nuestro plenario virtual online. Luego nos mandarán preguntas, intentaremos seleccionar también, por supuesto, aquí con el público, que ya conocen un poquito lo que es la Liga F, que ya saben un poco cuál es la batalla, ¿no? Pero también yo pienso que tenemos al otro lado de esa cámara, de aquella cámara fundamentalmente, tenemos a muchas personas con responsabilidades altas. Ayer lo citábamos en Manabí, Ecuador, técnicos, responsables de deportes en comunidades, mujeres que pues están a lo mejor viviendo lo mismo que tú has vivido, ¿no? El haber sido presidenta de un club cuando el fútbol femenino era quítate para allá y no ocupe mucho sitio, y que van a ver un reflejo de cómo se ha hecho aquí en España. Yo creo que esa es una ilusión que tenéis también de toda la Liga F, ¿no? Ayer lo hablamos con María de expandir ese ejemplo. Sí, a ver, yo realmente cuando estaba en la Dirección General de Deporte, como estabas hablando, y bueno, pues estaba embarazadísima de 8 meses, cuando recibí una llamada de los clubes, Dan se ríe porque me vio con la barriga grande ya, y recibí una llamada de los clubes que formaban parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino para ver qué tal estaba, y yo, bueno, súper embarazada, mi tercera hija, aquello. Y me dijeron, bueno, es que estamos, como sabes, estamos con el tema de la liga profesional, lo sabía porque estaba en la comisión directiva del CSD y me había tocado además votar y aprobar los estatutos de esta liga, que fue también pues bueno, un privilegio para mí, ¿no? Lo disfruté mucho. Y bueno, quería una persona de consenso, y para mí una de las cosas precisamente que me movió es esto que dices, ¿no? Que no soy una persona que haya llegado de repente o que sea un proyecto, ¿sabes? Es decir, por ambición profesional ni muchísimo menos, sino que era algo que sentía realmente, por lo que había luchado toda mi vida desde niña. Y al final siempre pues me movía eso, ¿no? La ilusión, el abrir camino a otras mujeres, el romper barreras, ¿no? Que reza el libro del Oviedo moderno que a ti te tocó conocer, sí. Se llama Rompiendo Barreras, pero bueno, que en realidad ya es que en realidad algo que ya se asocia a la mujer, ¿no? Rompiendo barreras, rompiendo ese techo de cristal, intentando abrir camino a otras niñas y sobre todo pues intentar acercar el título, ¿no?, que reza esta ponencia, que es de sueño a realidad, hacer realidad
pues el sueño de tantas niñas y tantas mujeres que quieren ser futbolistas y ahora futbolistas profesionales. Ayer decía María, tu directora de comunicación en la Liga de Fútbol Profesional, que el fútbol femenino no quiere ser el fútbol masculino, no quiere comparaciones con el fútbol masculino. Lógico, pero ayer, yo con la ponencia de Carlos me quedé también con un mensaje. Siempre se ha tirado, siempre se ha lanzado ese mensaje de no, es que la audiencia pide, la audiencia pide. Digo, claro, la audiencia no pediría Coca-Cola si no hubiera estado en los anuncios de la Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Y el fútbol femenino, el deporte femenino nunca ha estado ni de lejos. Vamos, que yo creo que está en más desigualdad todavía de lo que está el papel de la mujer en general en la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Bueno, al final el fútbol es un deporte masculinizado, prácticamente dirigido por hombres. Casi todos los clubes tienen presidentes y en sus juntas directivas hay pocas mujeres, ¿no? Hay poca paridad, vamos, y muchas veces forzada incluso, o sea que tampoco es real, no es una paridad real. Entonces esto hace que sea un poco más cuesta arriba, pero es cierto que no nos beneficia en nada estar comparándonos continuamente con el fútbol. Creo que no podemos caer en el fútbol masculino, me refiero, no podemos caer en ese error. Tenemos que tratar de diferenciar el producto que nosotras tenemos, que no voy a decir que es igual de atractivo, porque es más atractivo. Y tenemos, bueno, un montón de cosas, somos más que una competición, ¿no? Queremos ser también, pues, transmitir valores, ser capaces de transmitir un mensaje, de inspirar, ¿no?, al resto de mujeres, no solo a nivel de deporte, sino empresa y otro tipo, bueno, pues en todos los aspectos. Y bueno, yo creo que tenemos un objetivo o un camino por delante, un reto maravilloso, un reto muy ambicioso, y creo que estamos en el camino acertado. Tenemos ciertamente al fútbol masculino, que también nos ha servido de impulso para esta profesionalización. De hecho, si nos preguntamos por qué el fútbol y no otro deporte, al final yo creo que todos sabemos perfectamente que es porque al final la industria del fútbol en España es tremenda, ¿no? Y la capacidad, los recursos que tienen los clubes masculinos, los clubes de la Liga, evidentemente no lo tienen en otro deporte. Entonces, bueno, sí que nos hemos apoyado mucho en la liga masculina, nos apoyamos en los clubes porque compartimos clubes. O sea, 11 de nuestros clubes son clubes de la liga, con lo cual son los mismos clubes, las mismas personas. Y por supuesto que nos apoyamos, intentamos copiar cosas que creemos que pueden servirnos de provecho, cosas en donde el masculino evidentemente ha abierto camino y son un referente mundial, y otras diferenciarnos, y en esas cosas estamos, ¿no? En donde encontramos la diferenciación y en donde intentamos buscar, pues, nuestra propia identidad. Estamos en ese camino. Y por supuesto hay resistencias, y por supuesto hay hombres que intentan tirar hacia atrás, y por supuesto. Pero, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido ahora, Carlos, el equipo de fútbol femenino mejor de la historia, que prohibidas pero no vencidas era su lema. Las Dicker Ladies, ¿no? Bueno, pues todo es posible. La Liga Profesional de Fútbol Femenino, de sueño a realidad. Yo me callo ya, que tiene muchas cosas que contar y muy interesantes. Beatriz Álvarez Mesa, un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Todo tuyo. Bueno, pues nada, ha sido más fácil la presentación, así, hablando. Ya, como decía Ángel, me entrevistó desde niña, desde que era pequeñina, y la verdad que hablé tantas veces ya con él que nos conocemos perfectamente. Bueno, yo lo que vengo a hablar es de este título, ¿no?, de Sueño Realidad, y me gustaría que, además de poder explicaros, bueno, pues cómo hemos empezado este camino, en qué punto estamos, cuáles son los objetivos y los hitos también que hemos conseguido hasta el momento, cuáles son los retos futuros y demás, sí que me gustaría que en el momento que cualquiera de vosotros quiera interactuar, quiera preguntar o quiera convertir esto en algo mucho más dinámico, sin problema, levantáis la mano y lo convertimos en algo dinámico. O sea, mi objetivo al final es no aburriros, sobre todo, acercaros un poco a esta ilusión, a este proyecto de Liga F, que conozcáis un poco más las entrañas, ¿no?, de cuál es nuestro producto, y a partir de ahí, pues todo lo que queráis proponer o preguntar, estoy a vuestra disposición. Traje una presentación para seguir un poco un hilo, ¿vale? Y lo primero que os voy a hablar es precisamente, a ver si funciona esto. Sí, es el camino hacia una liga profesional, es decir, poneros un poco en el contexto de cómo hemos llegado, ¿no?, a esta liga profesional, que, como os decía antes, es la primera liga profesional de un deporte femenino aquí en España. Dentro de este camino hay varios hitos, evidentemente hay una historia detrás que Ángel contaba, ¿no?, que se remonta mucho antes. Pero es verdad que hay determinados hitos que han marcado el punto en el que estamos ahora, ¿vale? El punto de esta liga profesional. Y el primero, concretamente, ha sido en el año 2015, que es cuando se forma la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. En ese momento, los clubes, muy cansados de remar a contracorriente, de sortear piedras, barreras y tantas dificultades, y decidimos juntarnos, nos reunimos, intentamos, bueno, pues cómo podíamos
sumar fuerzas entre todos, compartíamos los mismos problemas al final y llantos, y dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer algo, ¿no? Y es aquí donde, bueno, la Liga nos ofrece también esa posibilidad, nos ayuda a crear esa asociación de clubes de fútbol femenino y empezamos a crear un proyecto, digamos, de conjunto. Es cierto, y os lo tengo que confesar, que en aquel momento, a pesar de empezar ese sueño y de que al final el objetivo, todos teníamos claro que era, soñábamos, ¿no?, con una liga profesional, soñábamos lejos. Era como un sueño que pensábamos que igual no se iba a hacer realidad. Simplemente creíamos que teníamos que estar en ese camino, que teníamos que luchar, que teníamos que pelear, que teníamos que tratar de acercar ese sueño que fuera real para las niñas, ¿no?, para las más jóvenes en aquel momento, pero en realidad no pensábamos si íbamos a conseguir el objetivo. Era un poco, bueno, pues confiar a ojos cerrados y tirar para adelante como habíamos hecho hasta ese momento. Después del nacimiento de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, es la primera venta, pongo como un hito, la primera venta de los derechos audiovisuales, es decir, que en esa asociación se empezó a hacer un trabajo, se empezó a ayudar a los clubes más modestos, incluso a los de la liga profesional también, ¿no?, a crear un producto un poco más común, y se empezó a ayudar en la profesionalización. Y evidentemente uno de los hitos importantes fue esta primera venta de derechos audiovisuales. Conseguimos, por primera vez en la historia, que la primera división de fútbol femenino fuera retransmitida por televisión, ¿vale? Hito que desgraciadamente luego pues, se vio truncado y se vio parado por intereses ajenos, por problemas con la federación y demás, que nos entorpeció desde luego el crecimiento durante unos años, pero que bueno, afortunadamente hemos vuelto a reconducir, ¿no? Otro hito importante fue el primer convenio colectivo. Tengo que destacar que somos el único deporte en España que tiene un convenio colectivo, voy a corregir, el único deporte femenino en España que tiene un convenio colectivo. ¿Vale? Este convenio colectivo fue fruto también de un trabajo intenso durante muchísimos meses de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, de los clubes y de los sindicatos, y al final bueno, pues se pudo garantizar un mínimo, ¿no?, de derechos y deberes también para las futbolistas, y con ello bueno, pues de alguna manera se dio un paso, ¿no?, en el camino de esta profesionalización. Pero bueno, ha sido un hito importante. En este momento además nos encontramos en la renegociación de un nuevo convenio colectivo, que espero que vea sus frutos en los próximos meses, y bueno, pues es cierto que ha marcado otro punto, ¿no?, importante. Luego, en mayo del 2020, aquí ya me voy más al presente, en pleno COVID, se les ocurrió a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, yo aquí ya no estaba en la Dirección General de Deportes, pero como os digo, sí que estaba en la comisión directiva del CSD y tuve el privilegio de vivirlo, ¿no?, desde otra perspectiva. En el 2020, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino dice, en pleno COVID, es el momento de solicitar la calificación como liga profesional al Consejo Superior de Deportes. Bueno, parecía en aquel momento igual algo surrealista, ¿no?, que en pleno COVID nos fueran a hacer caso, porque bueno, al final había otras prioridades en la gestión, pero efectivamente fue una oportunidad, porque faltaba ilusión, ¿no? Era un momento en el donde el deporte, pues como en el resto de la sociedad, estábamos viviendo un momento muy, muy difícil y necesitábamos reilusionar, y quizá esto era una oportunidad de ilusionar, ¿no?, al deporte femenino en España, y realmente bueno, ya teníamos todos los ingredientes y era nuestro momento, ¿vale? Porque efectivamente al final podíamos haber sido profesionales mucho antes, pero os garantizo que no estábamos preparadas tampoco. Entonces, bueno, yo creo que era el momento, y efectivamente el CSD pues, se planteó, ¿no?, esa apuesta para profesionalizar la liga, y en junio del 2021 se califica oficialmente la competición como la primera división de fútbol femenino, ¿vale?, la primera competición profesional. Pero no acaba aquí, es decir, esto fue el principio, y luego hubo como un año aproximadamente, que es la fecha que marco la siguiente, que es en mayo del 2022, cuando se constituye y se inscribe la Liga Profesional de Fútbol Femenino, porque hubo un trabajo de casi un año, o un año aproximadamente, para crear los estatutos, para poner de acuerdo a los clubes, a la federación, al CSD. Es decir, hubo que hacer un trabajo intenso, ¿no?, de consenso para poder crear los estatutos y que pudiéramos por fin inscribir la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Y esto se consigue en mayo del 2022. Bien, aquí ya llegamos a junio,
que es cuando yo me incorporo, digamos, a liderar este proyecto de la Liga F, y se produce la primera asamblea de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, que entro por vídeo porque estaba pariendo, tal cual. Y esto fue el 7 de junio, y el 6 de junio yo estaba pariendo, estaba en el hospital, entré por vídeo para presentarme a los clubes, fue un poco surrealista, ¿no? Es algo, de hecho, en la foto hay como un ente ahí en la pantalla, al final parece algo raro, pero bueno, es cierto que tuve 2 partos a la vez, 2 partos simultáneos. Entonces, mi pregunta, después de haber, ya sabemos, estamos ahora ya, empezamos, digamos, estamos en el punto de salida de la Liga F, ¿vale? De la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Tenemos una responsabilidad enorme y entonces nos empezamos a preguntar cosas, ¿no? Dentro de la propia organización, que por cierto, y tengo que destacar, que la formamos personas, porque me parece destacable, porque al final siempre dice mi vicepresidente Rubén, siempre dice que lo que buscaban era que no hubiera paracaidistas. Era un momento muy dulce del fútbol femenino y evidentemente había mucha gente, ¿no?, que quería entrar en el proyecto, que quería liderar el proyecto. De hecho hubo, ¿no?, hay otras candidatas. Y los clubes lo que siempre decían, y Rubén repite mucho, es no queríamos paracaidistas, queríamos gente que viniera del barro, gente que conociera la esencia, que conociera la historia, que hubiera conocido, ¿no?, también esas barreras y dificultades que atravesamos y que pudiera valorar el momento en el que estamos y supiera también hacia dónde queríamos ir, ¿no?, cuáles eran los objetivos, no los míos personales, sino los objetivos que los clubes, que las jugadoras, que la gente que llevábamos muchos años en esto, pues sabíamos, ¿no?, que queríamos hacer. Y nos empezamos a hacer preguntas, es decir, ¿estamos aquí solo para organizar una competición? Nosotros teníamos claro que no, desde el principio, mucho antes de empezar, ¿no?, a proyectar, digamos, o a empezar a caminar en cómo queríamos que fuera este proyecto. Sabíamos que no queríamos ser un mero organizador de competición, queríamos ser algo más. Otra pregunta, ¿es posible que seamos algo más?, ¿no? O sea, por supuesto, no podemos quedarnos en eso. Tenemos un montón de valores que transmitir y queremos transmitirlo. Tenemos la responsabilidad, además, de querer hacerlo y dejar un sello, ¿no?, en la sociedad. ¿Qué deberíamos ser? ¿Qué queremos ser? ¿No? Estamos en ese proceso, no os voy a engañar, estamos en un proceso de construcción. Solamente llevamos 11 meses de camino y aunque parezca mucho tiempo, al final ha sido poco, porque nos hemos volcado sobre todo en organizar la competición, que evidentemente es algo necesario. Teníamos 3 meses, de hecho, por delante para arrancar una competición y evidentemente en la creación de la estructura, porque partíamos de cero, no teníamos ni personal ni sede. O sea, era empezar un proyecto empresarial completamente de cero, ¿vale?, en donde nos teníamos que poner de acuerdo en absolutamente todo. Pero bueno, sabíamos, ¿vale?, con estas preguntas que no solo queríamos quedarnos ahí, queremos ir más allá y estamos ahora pues justamente en este camino. ¿Qué queremos y debemos? Como os decía, queremos ser algo más que un mero organizador de partidos, queremos significar para la gente, queremos que la gente nos encuentre un significado, ¿vale?, que la gente cuando piense en Liga F le lleve, ¿no?, le extrapole a determinadas cosas, valores, sensaciones, experiencias, y que pueda asociar nuestra marca a cosas propias, personales, que le atraigan, ¿no? ¿Qué más queremos? Queremos transmitir un mensaje. Es importante, no nos queremos quedar solamente bueno, pues en el mensaje de cómo pues lo que supone, ¿no?, la propia competición. Tenemos espectadores, queremos crecer en el producto audiovisual, en el producto comercial, queremos mejorar las infraestructuras, tenemos muchos objetivos, digamos, tangibles, pero evidentemente queremos ir un poco más allá, ¿no?, un poco más filosóficos, trascendentales, y queremos ser capaces de transmitir un mensaje. Y queremos ser un símbolo. Esto es súper importante y mola. Mola ser un símbolo. Queremos que se nos reconozca, que tengamos esa identidad propia, que seamos una marca y que seamos pues no solo la punta de lanza, sino un símbolo. Porque lo que hagamos ahora marcará nuestro futuro, pongo, porque efectivamente sabemos perfectamente en este proceso de construcción de marca y de filosofía y de creación de un símbolo y demás, que estamos ahora mismo sumergidos. Evidentemente sabemos que eso es crear el ADN de la Liga Profesional, de la Liga F. Y a partir de ahí, cuando tengamos el ADN, estaré yo o estaréis cualquiera de vosotras o vosotros, estará cualquier otra persona liderando el proyecto, pero eso va a quedar. Esa esencia, ese ADN, eso
va a quedar como base. Y entonces eso es un poco mi objetivo. Siempre digo, me gustaría cuando sea vieja, viejina, pues mirar hacia atrás y por lo menos sentir esa identidad o sentirme identificada con esas entrañas, ese proyecto, esa construcción, ¿no?, que estamos haciendo ahora, con ese símbolo que pretendemos que cale en la sociedad, y me gustaría seguir sintiéndome identificada a pesar de que bueno, pues que quien gestione esto evidentemente tenga que tomar las decisiones que considere, ¿no? Y ahora os quería dejar un vídeo, porque para nosotros es inspirador en este proceso de creación de marca. Me gusta muchísimo este vídeo y simboliza un poco que, pues esas preguntas, ¿no?, que nos hacíamos, o encontrar quizás esas respuestas en relación a qué queremos ser, más que una marca, más que una liga, más que una competición. Os voy a dejar el vídeo. No sé si se escucha bien. Bueno, da igual porque... We're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Esto es una campaña de Nike, pero me parece muy potente, y es verdad que muchas veces, ¿no?, nos dicen es que estáis locas. Yo he oído eso infinidad de veces, de estás loca, por cómo te dio por jugar a fútbol, o, ¿sabes? Y cómo te da ahora por ser la presidenta del Oviedo Moderno. Madrid sigue siendo presidenta del Oviedo Moderno con los pocos recursos que tenéis, pero si a ti eso te cuesta dinero, es que estáis locos, es que deja esto. Bueno, no solo personas ajenas, sino muchas veces personas cercanas, ¿no?, que no entienden esta locura. Y efectivamente yo creo que para embarcarte en un proyecto de este tipo y creer, soñar cuando nadie lo hacía, porque ahora es muy fácil, lo tenemos, pero cuando nadie lo hacía hay que estar un poco loca. Entonces me gusta muchísimo el mensaje y creo que identifica mucho a muchas mujeres, no solo en el deporte, pero bueno, yo creo que en general a todas las mujeres deportistas, y sobre todo aquellas que, como decía Ángel, son tractoras, ¿no?, de este impulso y al deporte femenino. Y ahora me gustaría explicaros los objetivos, ¿vale? Cuando evidentemente tenemos infinidad de objetivos, pero he intentado englobarlos, ¿no?, para explicaros un poco cuáles son los objetivos en relación a los hitos que hemos conseguido. No hemos conseguido todavía todos los objetivos, ni muchísimo menos, porque entonces nos tendríamos que ir ya. No estaría aquí hablando y me voy, que yo ya conseguí a lo que vine, y para nada. Pero es cierto que cuando arrancó este proyecto decíamos, bueno, nos tenemos que marcar evidentemente unos objetivos básicos. Muchos eran en relación a la propia organización de la competición, pero otros evidentemente tenían que ver con la monetización. Necesitábamos conseguir recursos y garantizar a los clubes, no solo a los 16 clubes que tenemos en Liga F, un mínimo, ¿no?, sostenible para conseguir ese objetivo, ¿no?, de que la propia competición, o empezar a conseguir, no conseguir porque no lo hemos conseguido todavía y nos queda camino, y esperemos que algún día lo consigamos, pero evidentemente queda bastante camino, que esto sea una liga sostenible en todos los aspectos, ¿vale? No solo en el económico, también en el social, pero evidentemente necesitamos que esta competición sea sostenible, ¿no?, y que no dependa siempre, pues, o del fútbol masculino, o que haya alguien que invierta en el proyecto, porque al final eso se acaba, ¿no? Y hemos visto cómo muchos clubes que apostaban por las secciones femeninas, o muchos clubes femeninos que se formaban, pues cerraban las puertas, porque al final pues no deja de ser una empresa, ¿no? Y bueno, vas dejando el dinero y evidentemente llega un momento que
que no te compensa, ¿no? Que no hay un retorno. Entonces, dentro de estos objetivos, el primer objetivo, o uno de ellos, que nos propusimos, era la creación e implantación de la estructura organizativa. Como os dije, se crea la liga profesional y la gente piensa que ya podemos empezar a caminar, que tenemos dinero, que siempre lo dije, salió un titular de prensa en una entrevista que me hacían de hemos creado la liga profesional, pero no nos han dado un cofre, ¿sabes?, de oro, de lingotes de oro, repartimos y lo compramos todo con dinero. Porque la gente lo asocia precisamente eso, ¿no?, al masculino, lo que os decía. No, hemos empezado completamente de cero y necesitábamos crear una estructura organizativa, una propia estructura de la liga. Había una presidenta por elección, ¿no?, por elección de los clubes, un vicepresidente, y a partir de ahí pues empezamos a crear la estructura, el director general, Pablo Vilches, que estaba también al frente del Betis, y bueno, pues gente que estaba vinculada al mundo del fútbol femenino, que habíamos estado, como os digo, en ese camino difícil cuando nadie creía, y intentamos entre todos nosotros, intenté con ellos, no porque vinieron ellos a buscarme a mí, no busqué yo a ellos, en realidad, sobre todo este grupo de personas que digo, ¿no? Pero intentamos pues formar una filosofía de trabajo, una estructura, definir cómo queríamos, ¿no?, que fuera esa estructura, esas funciones de cada departamento, la creación de una filosofía, lo que me parece muy importante. Yo soy un poco romántica, pero me gustan estas cosas, y es verdad que crear esa filosofía de trabajo, ¿no?, con los valores que queremos proyectar hacia afuera y también hacia adentro. O sea, creo que es importante muchas veces cuando hablamos de valores, de queremos proyectar, queremos ser un símbolo, como no lo seamos hacia adentro, somos unos hipócritas al final. O sea, si tú quieres ilusionar, la primera que tienes que estar ilusionada eres tú. Si tú quieres que la gente sea inconformista, que pelee por sus sueños, que sea loca, necesitas ser tú una inconformista y decir las cosas cuando no son justas y transmitir a la gente y pelearte, ¿no?, o intentar defender los intereses de lo que consideras justo, pues como una leona, en este caso, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso ese era el objetivo, y en relación a los hitos y en relación a estos objetivos, pues evidentemente que hemos conseguido ese crecimiento de la estructura. Conseguimos una sede, tenemos una sede, estamos ahora reformando, ¿no?, por dentro de la sede, y yo creo que en un mes podemos ya invitaros a todos a que conozcáis nuestra sede. Va a ser una sede maravillosa, la verdad, guapísima, y yo creo que también con mucha personalidad, mucho carácter y algo diferente, que es lo que queremos también, diferenciarnos en ese sentido. Y bueno, pues hemos creado diferentes departamentos. A día de hoy somos 28 personas, me parece, si no que me corrija Pablo, el director general, si igual, no sé, creo que somos 28 personas. De las 28 personas hemos tratado de incorporar muchas mujeres, y digo esto y recalco esto porque lo que os decía, al final llevo toda mi vida intentando abrir camino a mujeres, no solo yo, sino a las personas, ¿no?, que forman también o que están en la toma de decisiones. Y bueno, creíamos importante que muchas mujeres que habían jugado a fútbol o que habían estado vinculadas al mundo de la gestión en los clubes formaran parte de este proyecto, porque ellas han vivido la experiencia y porque creemos que tenemos que ser una ventana también de oportunidad, ¿no?, para ellas. Pues de las 28 personas que componemos ahora la Liga F, o que trabajamos en la Liga F, 22 son mujeres. Para que os hagáis una idea, no es una cuestión de paridad forzada ni muchísimo menos, sino realmente lo tenemos interiorizado todos, ¿no? Y evidentemente buscamos buenas profesionales y buenos profesionales con independencia del género, pero es que hay muy buenas profesionales, y además que han estado vinculadas al deporte femenino o al fútbol femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues ese camino al principio no es fácil, porque además yo, que vengo de un club, me ha costado mucho incorporar mujeres a la estructura del club. O sea, de hecho, no he podido dejar una presidenta del club, me fui, no. O sea, hay muy pocas mujeres que después de dejar el fútbol, pocas futbolistas, que se planteen, ¿no?, continuar. Queremos que esto cambie, evidentemente, y estamos trabajando para que esto vaya cambiando y ellas vayan viendo una oportunidad, pero bueno, no ha sido fácil. Lo hemos conseguido, ¿vale? Yo creo que estamos en ese camino. Pero bueno, lo último que hemos hecho, ¿no?, en relación a la incorporación de mujeres, por ejemplo, ha sido crear la figura de directoras de partido, que existe ya en el masculino, aunque bueno, tiene connotaciones diferentes para nosotras, y hemos incorporado a 10 mujeres directoras de partido, que son un poco el vínculo entre lo que es la Liga F y los clubes. Y bueno, creemos que está siendo muy productivo y estamos muy contentos con el resultado. Otro de los objetivos, como os decía, al final era monetizar la competición, y esto pasaba por dos cosas. Una esta, y otra que os comento luego, que tiene que ver con audiovisual, ¿no?, y con Dazón, que está aquí presente y que siempre la tengo delante, y le agradezco un montón que esté aquí. Uno de los objetivos era la explotación comercial de la competición y de intentar, bueno, pues conseguir patrocinadores.
y la atracción y la fidelización de esos patrocinadores. No solo atraerlos, sino convertirlos en socios, ¿vale? O sea, traducido. Queríamos que vinieran patrocinadores, que creyeran, pero que consigamos fidelizarlos y hacerlo, al final, en este camino, y aquí que igual hay muchas otras mujeres o hombres que estéis vinculados al deporte femenino, ahí tenemos una dificultad, y es que prácticamente todos los patrocinios que recibe el deporte femenino, y lo digo como dificultad, aunque puede verse como una facilidad también, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que cuesta fidelizar a estos, es por una cuestión más de marca, ¿no? De una empresa. Normalmente las empresas que apuestan por el deporte femenino lo hacen por corporatividad, por tratar de añadir valor a la empresa, por una cuestión de valor de la igualdad, de creer, ¿no? En los valores que pueda trasladar o que haya en común entre la empresa y el deporte femenino, pero no lo hacen pensando en el retorno. Y esto viene siendo un problema para fidelizar, porque evidentemente alguien que va dejando su dinero, al final lo que busca es un retorno. Entonces teníamos que hacer ese trabajo, ¿no? Es nuestro objetivo, ¿no? Crear ese producto atractivo que genere un retorno a las empresas y que las empresas no solo apuesten por nosotras, por una cuestión de imagen y de marca, que también y que aporta valor, sino que lo hagan porque realmente tiene un retorno, ¿no? Económico para ellas. Y es cierto que en relación a esto sí que hemos conseguido tener un naming de la competición, como sabéis, Finetworld Liga F, ¿vale? Que ha hecho una apuesta importante y que lo hemos convertido, como os decía, no un patrocinador, sino un socio. Es cierto que tenemos que agradecer, y está aquí también Iberdrola, ¿no? La apuesta que ha hecho otras empresas que antes de este camino y de haber llegado al punto de la profesionalización de la Liga F han apostado, ¿no? Y han impulsado, ayudado a la profesionalización del fútbol femenino. Para nosotros hay un antes y un después, como os digo, no solo porque las empresas queremos que apuesten por nosotros por una cuestión de marca-imagen, sino porque queremos que realmente quien lo haga crea que pueda haber un retorno. Y creemos que estamos en un momento donde podemos empezar a ofrecerlo, ¿no? Y ahí es donde Finetworld da un paso adelante y bueno, pues conseguimos convertirlo en el naming de la competición y en un socio que nos está ayudando pues, en otro tipo de cosas, ¿no? Y que evidentemente nos quedan todavía unos años y un camino por delante con ellos que seguro nos va a hacer crecer. Y junto con Finetworld también entran otras marcas. Aquí puse Puma, Panini. Como sabéis, a finales de año presentábamos el primer álbum de cromos de una liga femenina, ¿vale? El primer álbum de cromos exclusivo de una liga femenina. Había habido cromos de fútbol femenino, pero no una liga femenina. Y es verdad que, bueno, que yo creo que también, ya no solo a nivel de patrocinio, sino a nivel de visibilidad, todo este tipo de cosas, pues evidentemente suma mucho, ¿no? a lo que pretendemos. El otro objetivo que os decía y os adelantaba era el tema de la explotación audiovisual. Necesitábamos volver a conseguir que el fútbol, que la Liga F fuera retransmitida, fuera televisada, y la verdad que estamos muy satisfechos con el resultado porque hemos sacado un tender televisivo. DAZN nos da todos los partidos de Liga F, los 8 partidos de cada fin de semana, por televisión aquí en España, y no solo aquí en España, sino en el resto de Europa y en el mundo. Y esto nos permite, decía Ángel que había otros países, ayer lo comentábamos, ¿no? Latinoamericanos y otros, que podemos ser inspiradores, ¿no? Y al final, efectivamente, creo que tenemos también una responsabilidad no hacia adentro, no solo aquí en España, que somos punta de lanza, sino también en otros países donde las mujeres no tienen ese acceso, esas facilidades para ser profesionales, en este caso en el fútbol, pero podría ser en cualquier otro deporte. Y de hecho, esta visibilidad nos está permitiendo conseguir, ¿no? Otro de nuestros grandes retos, que es la internacionalización, el intentar llegar a otros países, intentar inspirar, intentar también mantener, ¿no? Esas sinergias, esas relaciones con ellos, y pues así mantuvimos ya reuniones pues, con la Liga Mexicana. He dado alguna charla para mujeres en Brasil, bueno, creo en Ecuador. Hace poco estuvimos aquí en una charla en Madrid que venía una empresa muy potente de toda Latinoamericana, sentada en Latinoamérica, y bueno, al final nos ven como un referente y quieren saber qué camino hemos hecho, ¿no? Para poder conseguirlo. Bueno, pues al final las televisiones evidentemente te hacen llegar a esto y te hacen monetizar la competición. Al final el patrocinador es el que te va a dar porque se ve. O sea, el retorno que os decía antes en relación a los patrocinios nos lo ofrece la televisión. No nos lo ofrece la camiseta del equipo, no nos lo ofrece la valla publicitaria, no nos lo ofrece...
está bien, hay que fidelizar, hay que crecer en el número de espectadores, hay que intentar jugar en estadios, porque todo esto aporta, ¿no? y importa, pero evidentemente lo que nos da un retorno económico son las televisiones. Para nosotros esto era fundamental y en este sentido pues hemos conseguido 35 millones de euros para los próximos 5 años. Antes ponía ahí las cifras de explotación comercial, que eran 42 millones. Y bueno, hemos conseguido, en lo que os decía, en ese objetivo de tratar de conseguir recursos para los clubes y darles cierta estabilidad, pues una estabilidad a 5 años, que es pues de 77 millones de euros, que nos permite de alguna manera pues que los clubes independientes que solamente viven de estos recursos puedan ser sostenibles y que puedan pues mantenerse, ¿no? con las exigencias también que tiene esta competición, porque no solo hay dinero, sino que es que también hay exigencias, evidentemente. Y a los clubes que son secciones femeninas de clubes de la Liga, bueno, pues garantizarles pues un número menos pérdidas, ¿vale? Porque evidentemente, y esto hay que decirlo porque mucha gente piensa, ¿no? Y ahora en la negociación del convenio también está siendo un problema, o sea, tenemos que hacer muchísima pedagogía. Siguen siendo deficitarios, o sea, las secciones femeninas en los clubes siguen siendo deficitarios, es decir, siguen costando dinero a pesar de los ingresos que estamos generando ahora, con lo cual nuestro trabajo tiene que seguir generando ingresos, muchos más ingresos, y sumando patrocinadores para conseguir que eso no ocurra y que nadie se replantee pues retirar la sección femenina o que no compita en Liga F o que, ¿sabes? Y que bueno, que exista una apuesta, pero que exista una apuesta porque existe un retorno, porque se cree en el producto y porque este producto ya atrae a todos. Como os decía, hemos conseguido sacar los derechos audiovisuales, DAZN, tenemos a Gol que nos da un partido en abierto todos los fines de semana y hemos conseguido por 35 millones por 5 temporadas. Otro de los objetivos, ¿vale? Ha sido, y lo dejo, creo que me parece que lo puse el último, si no recuerdo mal, porque es en el que estamos ahora y lo enlazo ya un poco con mi presentación al principio, ¿no? En esa creación de la marca, del logo. Cuando arrancamos la Liga F sabíamos que en septiembre necesitábamos tener un nombre de la competición y necesitábamos tener pues, una imagen para salir, ¿no? Porque si no, la gente no iba a asociar que por fin había una liga profesional, se nos iba a seguir asociando a lo que éramos, ¿no? Y queríamos ser algo más que unos organizadores de competición. Y en esa creación de marca y logo, pues pongo cuál es nuestro objetivo, pero en este estamos. Estamos tratando de redescubrir nuestro significado, ser algo más que una competición, ser una gran marca, ser un símbolo, como os comentaba antes, y para tratar de impactar en la vida de las personas, ¿vale? Tratar de impactar, que alguien pues, asocie valores y los símbolos o las cosas que nosotros podamos transmitir, que lo asocie a cosas que quiere, ¿no? Ser y bueno, pues que se sienta identificado, digamos, con lo que nosotros somos. Y en ese sentido, pues efectivamente salimos con la Liga F, que, bueno, al principio, incluso a nosotros, cuando hicimos este proceso, ¿no? de construcción del nombre, nos resultó complicado porque, bueno, teníamos que tratar de encontrar el significado, ¿no? Y es cierto que Liga F, lo he dicho muchas veces, en realidad la F, esta F que hablamos, no es fútbol ni es femenino. O sea, para nada inspira las palabras a las que os puede trasladar en un primer momento, que es fútbol femenino, ¿no? Y de hecho tratamos de huir mucho de ese apellido de femenino, porque parece que la competición segundona siempre es la femenina, ¿no? El fútbol, fútbol femenino. Baloncesto, baloncesto femenino. Tratamos de huir, ¿no? de precisamente ese apellido de femenino, porque no creo que no nos pone en un buen lugar. Sin embargo, la F iba más allá y tiene un trasfondo, ¿no? Y lo hemos explicado en la presentación que hicimos en septiembre, que era F de familia, F de fe, F de frustración, porque nos hemos frustrado muchas veces, F de fans, F de first, porque somos la primera liga de fútbol femenino, de fair play, porque el fútbol, efectivamente el fútbol femenino, pues tiene esa connotación, ¿no? De deportividad, de juego limpio, y bueno, al final era una F que nos transportaba, ¿no? a un montón de valores que nos identificaban de siempre, F de felicidad, F, bueno, poníamos ahí un montón de significado, ¿no? con nuestra F. Y entonces, bueno, pues de alguna manera sí que lo vimos, ¿no? En las entrañas de la F vimos realmente nuestra identidad y bueno, pues es así como salimos con esta marca, ¿no? Sin F, el fútbol no se escribe igual. Y os voy a dejar ahora con un vídeo precisamente que lo pusimos el día de la presentación, algunos ya lo visteis, lo siento, otros pues para que lo podáis conocer, que precisamente explica de dónde viene, ¿no? ese nombre y esa marca de Liga F. Hay pasos que duran un segundo.
y otros que duran toda una vida. Hay pasos que escriben historias, que abren caminos, que inspiran a otras generaciones. Hay pasos en falso, que duelen, que lastiman, que te hacen perder la esperanza. Pero también hay otros pasos que acompañan, en las buenas y en las no tan buenas. Pasos que hacen ilusión, que se ponen la camiseta, que quedan para el recuerdo. Son pasos llenos de fuerza, fe, fuego, fallos, fouls, fair play, fintas, fantasía, flow, fuck off, fútbol, fans, familia, futuro, finales, fiesta. Grandes pasos que ayudaron a escribir esta historia. Bienvenidos a la primera liga profesional de fútbol femenino. La de los fans, la de la fuerza, la del fair play, la de las futbolistas, la femenina. Liga F. Sin F, el fútbol no se escribe igual. Bueno, pues para los que no lo... Os gustó, ¿eh? A los que no lo visteis. No lo habíais visto algunos, ¿eh? Bien, bueno, pues este vídeo es el que pusimos el día de nuestra presentación, que quisimos hacer por todo lo alto, en los cines Callao. Hicimos ahí una organización tremenda. María, que estuvo ayer aquí hablando, pues lo organizó fantásticamente, y la verdad que explica un poco, ¿no? De dónde viene esa Liga F, y os acerca un poco a lo que pretendemos y queremos transmitir. Y voy acabando, voy llegando al final, por si queréis vosotros luego decir algo. Voy a hablaros un poco de los próximos retos. Evidentemente tenemos muchísimos por delante, ¿vale? Son infinitos los retos que tenemos, pero bueno, he tratado de englobarlos en dos grupos, ¿vale? Por un lado, los retos a nivel deportivo, ¿vale? Como competición, y luego a nivel corporativo, que es un poco más lo que os decía, ¿no? Un poco más, ir un poco más al fondo. Y dentro de estos deportivos, pues he señalado algunos, ¿vale? Como puede ser el aumento de número de seguidores. Es evidente que tenemos que tratar de crecer en el número de seguidores y de fidelizar, y estamos, bueno, pues tratando, ¿no? De construir este objetivo. El equilibrio deportivo. Ahora mismo en nuestra competición existe un desequilibrio evidente, que por un lado nos sitúa en un referente mundial con el Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Bueno, pues evidentemente nos viene fantástico tener a un club como el Barça, que ha hecho una apuesta por el fútbol femenino brutal, que ahora mismo se va a jugar la final de la Champions, que tiene a las mejores jugadoras del mundo, que todas las jugadoras del mundo, Estados Unidos, porque hay mucha gente que, bueno, es que en la liga en Estados Unidos no, cualquier jugadora quiere venir a jugar al Fútbol Club Barcelona hoy en día. O sea, no hay otro club más potente que el Fútbol Club Barcelona en el mundo. Y esto... Hay otros en Europa, evidentemente, que han hecho una apuesta, pero ahora mismo lejos ya de lo que está haciendo el Barça, ¿no? Y evidentemente nos viene muy bien a nivel de imagen, de marca, de impulso de la Liga, de visibilización, ¿no? Con Alexia Putellas como Balón de Oro, que está siendo un referente, ¿no? También para nosotros, y al final una imagen es muy potente, ¿no? Pero evidentemente genera un desequilibrio deportivo, porque el resto de clubes no tienen ni la capacidad económica, ni los recursos, ni lo va a tener además, porque el resto no lo van a tener, esa capacidad que tiene el Barça. Quizá el Real Madrid, ¿no? Si quisiera dar ese impulso, ese último paso, podría llegar a tenerlo, pero ningún otro. Con lo cual, pues ahí se genera un desequilibrio deportivo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que tratar de equilibrar esto de alguna manera. ¿Cómo? Evidentemente tiene que llegar el momento de, como ocurre en el fútbol masculino, exista un cierto control económico. No es fácil, no es sencillo en el fútbol femenino, y bueno, pues estamos en ese proceso, ¿no? De construcción, de intentar cómo equilibrar, de tratar de trabajarlo con los propios clubes, y cómo podemos llegar a equilibrar esa competición, aunque en este momento, ¿no? Incipiente del fútbol femenino, de esta profesionalización, pues estamos dejando, ¿no? Que el Barça nos abra camino, nos marque el camino, y lo que estamos sobre todo es volcados en tratar de garantizar y de dotar de recursos a los clubes más humildes, más modestos, intentar que crezcan, que profesionalicen sus estructuras para conseguir un equilibrio hacia arriba, no hacia abajo. No queremos que el Barça deje de apostar, sino queremos que los que están abajo traten de tener más recursos para intentar, ¿no? Acercarse al nivel que pueda tener el Barça. Que seguiremos estando lejos, porque ocurre en el masculino y ocurre en otros deportes, no solo en el fútbol, pero por lo menos de acercarlo, y que un partido de Liga F pueda ser atractivo, que el Fútbol Club Barcelona femenino pueda perder cualquier partido, ¿no? Hoy en día casi... O sea, bueno, es complejo, ha empatado el otro día, pero bueno, ya tenía la Liga ganada. Entonces, es complicado, ¿no? Que esto ocurra. El equilibrio deportivo, la mejora de infraestructuras es importante.
me decían en el Congreso de los Diputados en una comparecencia, y no me acuerdo ahora mismo quién no, fue en el Senado, que lo recordábamos ayer, me decía alguien que, bueno, que estaba viendo los partidos de Liga F y que no tenía la misma calidad de imagen que el fútbol masculino, ¿no? Y esto, evidentemente, se debe a la propia producción, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo 10 cámaras, 12, 4, 6, 8, estamos en ese trabajo, todo eso tiene un coste, evidentemente, que va un poco en relación también al ingreso, a los ingresos que tenemos nosotros, pero tiene mucho que ver con esta mejora de infraestructuras. No es lo mismo ver un partido en un estadio que ver un partido en una ciudad deportiva, a las afueras, en donde no hay televisiva, en donde no se ve la grada, en donde no hay espectadores. Entonces, todo esto es lo que estamos tratando de construir, ¿no? Hemos creado un manual audiovisual, que veía antes, salía ya una diapositiva, en donde estamos tratando de homogeneizar criterios para los clubes y trabajar con ellos a través de la figura o de las figuras de las directoras de partido que os mencionaba, para intentar pues mejorar ese producto audiovisual. Y esto tiene que ir de la mano, obviamente, de la inversión en infraestructuras. Y hemos conseguido también, en ese sentido, y ahí ha habido una apuesta también por parte del Gobierno de dar una subvención, ¿no?, pública para los clubes directamente, para mejorar las infraestructuras, sus instalaciones, para tratar de que todos tengan césped natural, que tengan una grada, que puedan jugar pues en un estadio o en unas instalaciones, por lo menos en un campo, con un mínimo, ¿no?, de calidad que nos pueda pues garantizar que la imagen, el producto que ofrecemos al público, pues sea de cierta calidad, y eso pues nos ayude también a fidelizar, ¿no?, al propio seguidor. Otro objetivo es la digitalización, como os decía antes, la profesionalización, ¿no?, de la propia estructura de los clubes. Hay 11 clubes de los 16 que tenemos que tienen estructuras profesionales, porque son clubes de la liga masculina, y evidentemente pues tienen todos los recursos humanos, económicos y sociales para tener esa estructura profesional, pero 5 clubes, y esto es algo que nos diferencia y que además nos gusta que nos diferencie, tenemos 5 clubes que son solamente de fútbol femenino, son 5 clubes que los llamamos los independientes, ellos mismos dicen los indepes, y ya se identifican, ¿no?, con los indepes, y estos 5 clubes evidentemente pues no tienen profesionalizada su estructura, han ido dando pasos, han ido incorporando personal, departamentos, pero bueno, tenemos que ayudarles, ¿no?, desde la propia liga a profesionalizar aún más las estructuras, dotarlos de recursos que les permita crecer y pues poder competir, ¿no?, en mejores condiciones de lo que lo están haciendo. Y luego lo que empezábamos hablando al principio, esa especialización del fútbol femenino respecto al masculino, ya no solo en comparación a lo económico, porque en el fútbol esa tendencia que hay de igualdad salarial. Sabéis que hemos empezado esta liga con una huelga que no ha sido huelga, ¿vale? Me pongo en el papel de reivindicativa de nuevo, pero es que es verdad, no ha sido una huelga, ha sido una paralización de la Federación Española, porque las árbitras en ningún momento han entendido esto de esta manera, pero bueno, han alzado la voz, de alguna manera es muy popular, ¿no?, y muy demagógico hablar de igualdad salarial cuando el producto es algo diferente. La industria del fútbol femenino no tiene nada que ver con la industria del fútbol masculino. Nosotras generamos, como habéis visto, generamos 6 millones en audiovisual este año y el masculino 2.000. Entonces, evidentemente son industrias distintas, y hablar de igualdad salarial, una cosa es ponerte el traje de la igualdad y otra cosa es hacer demagogia de ello. Y entonces, en este proceso, sí que es verdad que bueno, nos paralizaron la primera jornada de Liga, pero bueno, ya para poneros en antecedentes, esta apuesta del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes por profesionalizar la primera Liga de Deporte Femenino se votó en la comisión directiva del CSD, de la que yo formaba parte, con un informe desfavorable de la Federación. O sea, la Federación no quería una liga profesional. Entonces, con todo ello, pues nos hemos ido encontrando muchas piedras en el camino, ¿no? Bueno, ni como ni dejo comer, ¿sabéis eso, no? ¿Cómo va? Pues esto es lo que nos ha ocurrido. Y bueno, pues tenemos que tratar de especializarnos. Es que me pongo a hablar de esto y me enciendo sola, prefiero cortar y seguir, porque entonces empiezo a hablar y lo enlazo con que el Gobierno no hizo nada y me enciendo toda. Bueno, corporativos, retos corporativos. Construcción de la marca y posicionamiento. Como os decía, hemos empezado con Liga F, nuestro logo, nuestro eslogan, ¿no? Sin F el fútbol no se escribe igual, pero evidentemente todo eso tiene que tener un contenido detrás. Tenemos que saber relatar una historia, tenemos que construir una marca que identifique a todas las personas que formamos esto y que podamos construir un ADN de la Liga que, como digo,
pasen los años y eso siga, ¿no? Se mantenga y en esencia y consigamos ser ese símbolo y ser un cambio, ¿no? Para la sociedad, poder construir ese cambio social. Un modelo económicamente sostenible. Necesitamos ser sostenibles porque si no esto... los clubes de la Liga se cansan de que sea siempre deficitario, los clubes independientes no son sostenibles y, por tanto, como no les ingreses dinero, no tienen oportunidad de crecer, ¿no? y de mantenerse en esta categoría. La relación con el aficionado, importante, tenemos que tratar de acercarnos al aficionado, ¿no? En el fútbol femenino hasta hace bien poco, incluso sigue ocurriendo, ¿no? En un partido ordinario de Liga, al final van los familiares, la gente del pueblo, los amigos, 500 personas, 600, 1000, 2000 en algún caso, y esto no es suficiente, ¿no? Sabemos que, bueno, está bien, está mejor que otros deportes, pero no es suficiente. Esto es una liga profesional y tenemos que tratar de trabajar para que esto crezca. No es tener gente por tener gente, si nos interesa, igual tenemos que pensar, ¿no? ¿Quién nos interesa que nos siga? ¿Qué perfiles? Pero bueno, sí os puedo decir que estuve en la semifinal de la Champions en el Nou Camp y había 72.000 personas, me parece, algo así, y es espectacular. Y he visto un cambio también en relación al seguidor, y esto es una reflexión muy personal mía y que hago ahora, además, pero es verdad que de los primeros estadios que yo fui, ¿no? Y vi un partido de fútbol femenino en donde el seguidor iba a ver qué veía, ¿sabes? A ver qué me encuentro, voy a ver cómo es el fútbol femenino, voy a ver a los equipos. El otro día en el Nou Camp había poca gente que no repetía, que no sabía todo el mundo ya a lo que iba. Quizá es verdad que en el Barça no está ya esa cultura un poco extendida y no ha sido anecdótico que hubiera 70.000 personas. Ha habido 90.000, han abierto muchas veces, en todos los partidos de Champions han abierto y siempre han tenido un volumen altísimo. Y esto es porque están fidelizando, ¿no? Al seguidor y que muchos de los socios del Barça, evidentemente que seguidores del fútbol masculino se están enganchando, ¿no? Porque al final se trata de eso también, de generar un poco de adicción, de enganchar de alguna manera al seguidor del fútbol masculino. Y también tenemos seguidores propios, nuestros, que no siguen al fútbol masculino y que se diferencian, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tratar de acercarnos a eso, generar impacto social, significar, llegar a la gente, ¿no? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué queremos ser? Uno de los objetivos corporativos es la fundación, ¿no? Ya que estamos aquí que lo organiza Sonia, a través de la fundación, crear una fundación, ¿no? Que también tenga proyectos, ¿no? Que pueda abordar pues, un montón de proyectos sociales que tenemos, porque al final creo que desde mi llegada a Liga F podría decir que la mayoría de las cosas que nos presentan, además, son proyectos a nivel social muy potentes, con muchas llegadas, no solo aquí para proyectos de investigación, proyectos sociales, proyectos de género, proyectos en otros países para poder atraer o para poder llegar, ¿no? Con el mensaje a otros países, poder traer jugadoras de otros sitios que no tienen las más oportunidades, o sea, un montón de proyectos y en este sentido creo que es una de las prioridades, ¿no? O de las cosas importantes que tenemos que tratar de construir. Y luego lo último que pongo es esa internacionalización, las alianzas con otras ligas. Evidentemente hay otras ligas europeas muy potentes como es la liga inglesa. Y bueno, pues en ese camino estamos también a través de asociaciones que hay de fútbol femenino. Estamos intentando, bueno, pues estar en todos esos foros, ¿no? y sitios para poder construir pues ese tipo de alianzas y bueno, de intercambios que nos puedan nutrir a nosotros y que nosotros también podamos exportar qué es lo que estamos construyendo y que pueda servirles a ellos, ¿no? Como inspiración, como ejemplo, como modelo. Y bueno, pues es uno de los objetivos que estamos trabajando. Y con estos retos, que no son pocos, aunque hay más, como os digo, pues acabaría, ¿no? Daros las gracias por la escucha activa, porque estoy viendo caras haciendo así, me gusta estar hablando y cuando ves a gente así, hay gente con el móvil también, pero bueno, lo entiendo, yo hubiera desconectado en algún momento también. Y nada, agradeceros de verdad la escucha activa y si queréis decir algo, queréis comentar algo, preguntar, pues a vuestra disposición. Estaban con el móvil algunos, pero tomando notas, que ahora se toman notas con el móvil. Tenemos estas libretas fantásticas también de Extremadura, pero ahora se toman notas con el móvil y comentándolo seguro con mucha gente. Ni mucho menos destructiva, vamos. Yo voy a intentar contenerme. Vamos a intentar dar respuestas cortas también y tal, pero sí que quiero decir una cosa. Escuchándote, conociendo tu experiencia, conociendo la de los clubes femeninos, tenemos ahí una palabra pedida ahí en la sala, otra aquí. Por favor, preguntas cortas y vamos a intentar dar respuestas cortas. Y fáciles, ¿eh? No y yo el primero. un examen aquí, que suspendo fijo.
Os dejaron jugar por pesadas. A ti seguro en casa. No te dejaban jugar en casa y por ponerte pesada y mamá y papá dejarme jugar y jugasteis. Yo el único sitio que no tuve que ser pesada, sinceramente, es en mi casa. Sí. Yo soy pesada en todos los lados. Ayer todavía, te lo decía Pablo, prefiero ser pesada que pasota. Y es verdad, prefiero caer pesada a la gente por insistir, oye, acuérdate que te dije, que pasar de todo y entonces... ¿Quién te va a hacer caso? Entonces prefiero caer pesada. Pero en casa no, tuve todo el apoyo del mundo, la verdad, que soy una privilegiada porque compartí vestuario con otras que no tenían esas oportunidades, que salían con la mochila escondidas, lo digo, pero es que ocurre, o sea, ocurría. Es que sigue ocurriendo. Ocurría, soy un poco vieja ya, y ocurría que en la época cuando jugaba yo tenía compañeras que tenían que esconder que jugaban y escondían la mochila para ir a entrenar, porque teníamos muchas etiquetas, porque el fútbol era para hombres, porque te tachaban de machorra, de que eras un tío, de qué tal. Pero tuve mucha suerte en mi familia y no eran futboleros, nadie, fui yo la primera. Bueno, mi padre me acercó un poco ahí al Real Oviedo, me llevó al Carlos Tartier y Te llevó por el buen camino. un poquitín, pero no, en realidad luego era yo la que le acercaba a él, más que nada, él pasaba más y yo hay que ir al fútbol. Las federaciones os asumieron porque no había otro remedio, porque son entidades públicas, reciben dinero público y no podían cerrar los ojos al 50% de la sociedad, pero siempre con esa reticencia. Os dijeron que no podíais jugar, os dijeron que no podíais llenar estadios y llenasteis el Wanda, llenasteis el Bernabéu, creo, alguna vez, llenasteis el Nou Camp, llenasteis a Mamés. Os dijeron que no podíais ser profesionales y sois profesionales. Pero ese ejemplo que decía yo antes de que en el momento que dejas, bueno, de Paloma del Río ayer, en el momento que dejas de empujar el tractor, no es que se quede ahí donde está con lo que habéis ganado, es que se vendría atrás, ¿no? Yo creo que ahora tenéis que estar dando miedo a mucha gente, porque seguro que, venga, vais a ser profesionales, pero como os vamos a dar menos dinero, vais a poder hacer menos cosas, lo que ayer contó aquí a lo largo de la historia Carlos Beltrán en Prohibidas pero no vencidas, ¿no? Su ponencia. Y ahora tenéis que estar asustando porque hacéis las cosas muy bien, porque queréis hacer las cosas con esa profesionalidad que seguramente mucha gente en el fútbol masculino no esperaba. Tenéis que estar metiendo miedo a la gente. Mira, hay dos formas de hacer las cosas en la vida, pensad vosotros en vuestras cosas, por obligación o por convicción. La federación ha estado organizando esta competición toda la vida, por obligación. Tenemos una competición femenina y una demanda, ¿no?, social de que hay chicas que juegan a fútbol, hay clubes de fútbol femenino, tenemos que hacer una liga Así no femenina protestan. en las territoriales, hablo a todos los niveles. Y esto ha sido construido, os hablo ya hace muchos años, en donde la mente de las personas federativas, de los hombres federativos y los hombres que han estado siempre al frente del fútbol, personas cerradas y de otra generación muy difíciles, me ha tocado darme de hostias hablando mal con muchos, desde el cariño, porque a veces yo iba, tenía 20 y pocos años cuando era presidenta del Oviedo Moderno y claro, me sentaba con gente que tenía la edad de mi abuelo y tenía que convencerle de lo que yo creía y eso era algo imposible, ¿no? En aquel momento yo pensaba que era posible, pero no lo era. Ahora me doy cuenta que nunca le hubiera convencido de lo que yo creía. Tenías que convencerle de que teníais derecho a jugar en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Pues eso es hacerlo por obligación y otra cosa es hacerlo por convicción. Y la gente que estamos aquí lo hacemos por convicción. Y eso se tiene que ver, se tiene que contagiar. Y no es casualidad que en 11 meses se hayan conseguido 77 millones de euros para... Lo digo, no es por colgarme medallas, porque si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido cualquiera de vosotros, o sea, al frente de esto. Porque es el producto lo que vale, no somos las personas que estamos aquí. Entonces, no es casualidad que se haya conseguido que se visualicen todos los partidos en televisión o que se haya conseguido una explotación comercial por 42 millones de euros o que, ¿sabes? No, esto no está siendo casualidad, esto es porque hay una convicción, porque somos personas valientes, inconformistas, que llevamos toda la vida peleando por esto y que evidentemente creíamos cuando nadie creía, no vamos a creer ahora. Para países, para sociedades, para la gente que estéis ahí al otro lado, a lo mejor en Iberoamérica, donde todavía no se han alcanzado estos puntos, persistir siempre y persistir a nivel político, que también es importante, la legislación es importante. El gobierno es para todos igual, con lo cual tiene que marcar estas pautas. Teníamos una pregunta allí, teníamos otra aquí, vamos ya con vosotros. Primero allí, adelante. Buenos días. Mi pregunta va a raíz de esta que acabáis de hablar. Yo tuve la suerte hace 2 años de tener de profesor de máster a Pedro Malavia, el director estratégico de la Liga. Y hicimos un trabajo precisamente de profesionalización de la Liga. Y la principal conclusión a la que llegamos es la mala relación que había con la federación y que ni hacía ni dejaba hacer, porque sí, había muy buenas ideas, pero se proponían y tampoco se podían hacer. Entonces mi pregunta es si después de 2 años y ya habiéndose profesionalizado la Liga, si ha mejorado al menos la relación. Bueno, si estuviste en una charla con Pedro Malavia,
y sacaste esa conclusión, mejor que esa conclusión no va a ser mi respuesta. Ya te lo digo, va a ser la misma, exactamente la misma. Pedro ya no es trabajador de la Liga, ya trabaja para la Liga F. Es el director, tiene un apellido, director de planificación estratégica, o no sé, tiene 200 apellidos, pero en realidad es una de las personas que ha construido, ¿no?, este proyecto antes de que nadie creyera en él, ¿vale? Ha sido uno de los impulsores de la asociación, pero ya había estado en clubes, ¿no?, el Colegio Alemán, que luego fue Valencia, hace muchos años, y hemos construido este camino juntos, con lo cual, pues al final sabemos perfectamente, hablamos el mismo idioma, ¿vale? Con lo cual mi conclusión sería prácticamente la misma que sacaste con él. Y en relación a la pregunta que me haces, si ha mejorado en este año, te diría que en absoluto. O sea, de hecho, creo que las cosas podría decirse que han empeorado en el sentido de, o sea, no el producto de la Liga, porque evidentemente pues, veis que estamos construyendo, ¿no?, algo, pero es cierto que cuando un gobierno apuesta, ¿no?, por un proyecto de este tipo y quiere construir la primera liga profesional en España y quiere que sea el fútbol femenino porque tiene todos los ingredientes o el más preparado en ese momento, no solo se trata de hacer una apuesta política o una apuesta económica, una apuesta de discurso, sino que tiene que ser una apuesta real y tiene que dotarnos de la independencia y de la autonomía suficiente para poder hacer las cosas. Y hay una institución, evidentemente, que no nos está dejando construir, que no nos está dejando hacer, y eso está siendo un problema. Y por eso, muchas veces, en mi crítica con el Consejo Superior de Deportes va de la mano del agradecimiento, porque ha sido una apuesta, porque nos ha dado una subvención importante a los clubes para las infraestructuras, es decir, hay un impulso y un apoyo económico, pero quien tiene que arbitrar, que es el órgano, que es el Consejo Superior de Deportes, no lo ha hecho en favor de la Liga Profesional. Entonces, si has construido esto como un producto estrella, como un producto que puede ser inspirador para otras mujeres, para otras ligas, para el deporte femenino, para la mujer, en mayúscula, hostia, sé consecuente y dótalo de esa independencia, esa autonomía que necesita, y si hay alguien que lo entorpece, frénale, no le tengamos miedo al coco, o sea, ya está bien, o sea, hemos creado esto para dejarnos hacer, pues que nos dejen hacer, es un poco mi reivindicación, ¿no? Me lo decía María ayer, digo, no sé si sabía que tú y yo nos conocíamos tanto, pero decía que comunica mucho, Bea y tal, digo, que fácil tiene que ser tener una presidenta así, ¿no?, que consigue emocionar muchas veces. Tenemos pregunta aquí. Y bueno, mientras viene el micro, por eso decía yo, por lo que estáis comentando ahora, que claro, es que siempre nos han vendido que el fútbol femenino no tendría la misma audiencia que el masculino, porque claro, nunca se emitía por televisión. Cuando yo era pequeño, a las 9 de la noche, los sábados o los domingos teníamos partido en la primera y solo había 2 canales, con lo cual te enganchabas al fútbol sí o sí. Claro, como demos tiempo y se demuestren, como Dazón, luego nos contará Lina seguro datos también, se demuestre que las audiencias son iguales o a veces están mejores, se va a caer una mentira muy gorda, ¿ve? Al suelo. Y hay gente que va a haber amenazado mucho dinero. Ojalá, bendito problema, Ángel. No sé si me lo... Ya, no. Vuestro no, pero entiendo el problema que tienen otros. Sí. Entiendo el problema que tienen otros. Bueno, tenemos que tratar lo que te decía, de huir de ese monstruo que tenemos, que es el fútbol masculino, que evidentemente no tiene nada que ver con el resto de deportes, ni a ningún nivel, ni del fútbol femenino tampoco. Y que tenemos nuestra propia industria, tenemos que marcarnos nuestros propios objetivos, nuestro camino y tratar de ir poco a poco mejorando y huir, ¿no? Igual de, ojalá algún día tengamos, bueno, es como... O sea, ahora mismo el fútbol masculino está a otra historia, ¿no? Y nosotros estamos a la nuestra y además encantados de estar en esta y tenemos, bueno, pues una ambición, ¿no? También. Que yo me gusta hacer mucho hincapié en eso y que ayer me pareció muy reveladora, ¿eh? Quien no haya podido estar ayer lo puede revisar en las grabaciones del Congreso, la ponencia de Carlos. Claro, si no tienes las mismas armas, no puedes luchar nunca en igualdad de condiciones. Entonces no podemos caer en la trampa de pensar que no va a haber esa audiencia. Adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu intervención. Bueno, nosotros venimos de Fundación CEPAIN, una entidad social que trabaja para las personas y utilizamos el fútbol y el deporte para la inclusión social, ¿no? Y nos hemos sentido muy identificados con tu intervención porque seguimos teniendo esa ilusión, llevamos varios años trabajando y seguimos teniendo esa ilusión por trabajar, ¿no?, por cambiar algo en la sociedad. Y compartimos también esa pesadez, que somos igualmente pesados siempre, intentando sacar el proyecto adelante. Y nos hemos sentido muy identificados, sobre todo porque trabajamos para combatir esa barrera de las que hablabas también, ¿no? Al final el deporte son valores, pero ya está contrastado que el valor realmente lo aportan las personas que trabajan en el deporte y no el deporte en sí mismo, porque nosotros creemos que el deporte en sí mismo es excluyente, ¿no?, sobre todo a nivel federado, ¿no?,
cuando hay una competición de por medio, ¿no? Nosotros trabajamos desde la base para intentar que barreras ya sean económicas, ya sean sociales, ya sean culturales, los niños o las niñas puedan acceder a la práctica deportiva del fútbol o otros deportes, ¿no? Y llevamos varios años luchando en esto, ¿no? Y es una ilusión que tenemos, ¿no? de poder ver cómo otras entidades o en este caso otros colectivos, como es el caso de las mujeres, puedan ir consiguiendo los objetivos que se marcan, ¿no? Entonces, nada, no es una pregunta, simplemente un agradecimiento al trabajo que no solo tú, que tú estás representando en tu persona, sino de todas aquellas personas que hacen posible que podáis cumplir estos objetivos para tener una mejor vida, que las personas puedan tener una mejor vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te vi cuando dije lo de pesada, antes que pasó te le vi hacer así, pensé, pues está pensando que soy una pesada ya, o sea, y me acaba de escuchar, pero no, es porque se identifica, menos mal. Bueno, tenemos un montón de preguntas, no puedo seleccionar ninguna porque es que la verdad que son todas muy buenas, ¿no? Pero hay un montón de agradecimientos que nos hacen desde diferentes países, de diferentes lugares de España, por expresar y darte esta ventana también para que contéis cómo ha sido esa experiencia. Nos cabe una más por aquí, si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, vamos a ir pasando a la siguiente mesa. Y yo quería aprovechar para enlazar, ¿no? En la siguiente mesa vamos a hablar en el Congreso de la importancia de las marcas, de la apuesta empresarial por el deporte femenino. Es algo que distingue, tú lo has dicho, es un producto no nuevo. Insisto, las mujeres llevan haciendo deporte toda la vida, las mismas disciplinas. Otra cosa es que no las hayamos visto, ni ellas, solo ha sido como un secreto. Llevan haciendo deporte toda la vida, siguen estando ahí los deportes, pero las marcas, evidentemente, tampoco llegaban ahí. Si no han tenido visibilidad para la sociedad, tampoco para las marcas. Ahora hemos conseguido romper un poco esa barrera, por lo menos en países como España. Desde la acción política siempre, todo empieza con que se reconozca que el dinero público tiene que ser igualitario para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, lo has dicho antes, mucho dinero, las marcas detectan que hay una gran posibilidad en el fútbol femenino, que hay una gran opción en el deporte femenino y que es mucho más rentable. Económicamente. ¿Cómo estás viviendo eso? Fuera un poquito de lo que decías en la ponencia, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, conociéndote además, te ves capaz de seguir consiguiendo marcas que se sumen, porque tienes unos datos que antes no tenías para decir, oiga, tantos seguidores y tanta gente en nuestra comunidad. Hombre, esto se detecta rápido cuando notas que las marcas vienen a ti, no tienes que ir tú a ellas, ¿no? O sea, esto es un poco una relación de amor, o sea, tienes que dar y tienes que recibir. Entonces, bueno, sí que es cierto que nosotros desde la construcción de esta liga profesional han sido las marcas, ¿no? Las que se están acercando, algo que para mí era nuevo, como bien sabes, siempre tenía que estar picando, ¿no? En todas las puertas. Y esto es por lo que digo, ¿no? No solo porque aporta valor, que eso es importante, pero porque ya hay algo más detrás. O sea, saben que hay un retorno económico y todo esto tiene que ir de la mano un poco de esa profesionalización. Ya no digo una liga profesional, pero en el resto de deportes ocurre que en el deporte femenino sigue siendo muy amateur. Porque siguen teniendo peores condiciones de entrenamiento, peores condiciones en general y menos apuesta, ¿no? social. Y eso hace que tenga una imagen mucho más amateur que pueda tener el deporte masculino, ¿no? Y lo podemos ver pues, en otros. Al final es la rueda, ¿no? El poder visibilizar, salir en televisiones. ¿Qué se ve, ¿no? En la televisión? Se ve, pues, desafortunadamente, quitando las Olimpiadas cada 4 años, que se ve igualitariamente, porque somos las que reportamos más medallas al país, y esto es una realidad, no lo digo yo, es una verdad. Cada 4 años que salimos en igualdad, el resto del año prácticamente solo se visibiliza deporte masculino. Y es prácticamente invisible o inexistente el deporte femenino. Entonces, bueno, evidentemente que esto tiene que cambiar, tenemos que tratar de dejar de ser tan amateurs para ofrecer otro tipo de imagen, para que las televisiones, los patrocinadores, ¿no? Pues empiecen a tener un interés y que, bueno, entre todos pues impulsar esa igualdad, ¿no? Que hablamos. Tres niñas. 3 niños. ¿Quién? ¿Yo? Ya, sí, ¿Los que tengo? por 3, ¿no? Sí. 2 niños y una niña. 2 niños y una niña. Por eso digo que también conciliación, ya sabéis, no es imposible las mujeres, ¿cómo vais a...? Pues ahí está. Presidiendo la Liga F, la Liga Femenina de Fútbol Profesional en España. Te estaba mirando así las piernas, veo que tienes tantos moratones de las zancadillas que te siguen pegando ahora como cuando jugabas, Pero... Algunas son de jugar a fútbol con mis hijos y otras las tengo ya marcas de haber jugado. No, pero yo creo que ahora te siguen poniendo zancadillas, pero sigues regateando para seguir llevando adelante y marcar goles para el fútbol femenino. Y lo seguiré haciendo porque esto ya no lo para nadie. Bea, enhorabuena, muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Beatriz Álvarez Mesa. Bueno, un poquito emocionante, de verdad, porque es una persona que has visto
crecer y luchar en una tarea a la que algunos nos trajo, por ejemplo, José Hidalgo, decíamos, presidente de la Federación Española de Triatlón, extremeño, presidente de la Asociación del Deporte Español, y que desde el primer momento, en estos 8 congresos, te das cuenta de cuántas cosas que a veces como chico no te das cuenta, como hombre no te das cuenta, y cuando empiezas a escuchar y a abrir los oídos, te das cuenta de cuántas diferencias no has estado viendo, ¿no? Como ayer en la ponencia, insisto, que me encantó de Carlos, creo que ya no lo tenemos por aquí, pero vamos, fue fantástico. Sí, pues fantástico para revisar. 3 minutos, así para que veáis algo más de esta tierra, quienes estáis en el plenario virtual desde diferentes países, de diferentes puntos de España. Os enseñamos en 3 minutos un poquito más de Cáceres, de Extremadura, y volvemos con una mesa para no perderse, ¿eh? Sobre todo quienes estáis tomando notas de cuáles son los procesos para que el deporte femenino llegue al estatus que ahora mismo tiene en España, que todavía está lejos del que tiene que tener, pero que es bastante mejor que el de hace unos años. La apuesta empresarial por el deporte femenino en un instante. Desde aquí, volvemos en 3 minutos.